Hola, señoras y señores, estamos de vuelta aquí, retornamos aquí con la prosa con Bertaglia. Y interesantemente, esta prosa nosotros vamos a hacerla en español o portuñol, como quiera. Y nosotros vamos a tratar el tema de desafíos de la planificación de la demanda. Estamos en un mundo en rápida y constante transformación y las empresas empujadas por los hábitos de los consumidores necesitan ajustarse y fortalecerse. Las capacidades de gestión de la demanda deben obligatoriamente ser mejoradas. Hoy día hay una gran necesidad de que las empresas refuercen sus capacidades de gestión de la demanda. La volatilidad de la demanda y la falta de visibilidad de la demanda son dos de los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas en la cadena de suministro. Un gerente de la cadena de suministro tiene que entender e investigar profundamente las necesidades de la planificación de la demanda. La clave del éxito radica en estar preparado para los picos de demanda y no perder ingresos cuando no hay demanda. La innovación y el crecimiento dependerán de la capacidad de una empresa para procesar y responder rápida y eficazmente a esta demanda. Y para reflexionar y proceder conmigo sobre este tema, tendré el privilegio de charlar con María Teresa Amaite desde Madrid, España. Hola Maite, qué gusto, qué placer tenerla o tenerte aquí en nuestra charla, en nuestra prosa. Bienvenida Maite. Muchísimas gracias, Pablo. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación a esta conversación que no sabía que se decía prosa en portugués, palabra muy bonita, porque me suena a mí de paso a poesía, con lo cual encantada de prosar con usted o contigo. Okay. Sobre el tema que hablabas de la planificación, yo creo que hay que ponerse un poquito a veces como en situación, ¿no? Si cuando hablamos de planificación hablamos de organización, de método, de futuro y de recursos, ¿no? Y si ahora llevamos eso a planificar la demanda, pues entonces hablamos también de contar y asegurar que contamos en el caso de las empresas o de negocios que necesiten de un departamento como este, pues de que cuentan con todos los recursos necesarios. Y eso va desde las materias primas o el material de empaque necesarios para la conversión que sea que tengan que hacer. Pero además también estar claros de que van a contar con la capacidad de producción instalada necesaria, que va a estar disponible, que no vamos a estar en horas excesivamente costosas o en mantenimiento, o por el otro lado, algo que hemos tenido que incorporar más a nuestro ambiente en supply chain, que es los apoyos necesarios muchas veces que dan desde el área comercial vía promociones, actividades promocionales, anuncios publicitarios y demás, ¿no? Entonces, toda esta cantidad de cosas, pues no es decir, voy a hacer una limonada y necesito agua, limón y azúcar si acaso. No, es que necesitas agua, limón, azúcar, la producción y tal vez haces otro tipo de bebidas, quién sabe. Ajá, O sea, al ajá. tener que coordinar tantas cosas, se hace necesario tener un área que específicamente se encargue de esto. Y la planificación de la demanda, yo diría que si yo tuviera que definir decir, por ejemplo, en el caso de supply chain, que es donde yo he encontrado hasta ahora, que es la que acoge normalmente al área de la planificación de la demanda o demand planning, yo diría que es como el cerebro de alguna forma, Ajá. porque de alguna forma primero te conecta con el resto de la organización, luego se asegura de que le llegue savia, que le llegue sangre al resto del cuerpo, vía recursos que pueden ser otra vez, desde la capacidad instalada, como materias primas o empaque, ¿no? Y que luego estés cubierto para impulsos comerciales que se puedan estar haciendo.
Entonces, para mí es un área clave, muy importante, y cada vez lo es más en la medida que estamos en un mundo más de mayor incertidumbre y más disruptivo, ¿no? Entonces, también proporciona un ambiente ideal para coordinar incluso otras actividades. Con lo cual, a mí tengo también que confesar que, que mi historia de supply chain, yo nunca he sido planificadora. Ajá. Me ha tocado como responsabilidad ser supervisora de alguna forma o ha estado bajo mi, digamos, supervisión, etcétera. El área de demand planning nunca he ejercido como planificadora, pero me ha tocado ser responsable del área. Y yo diría que en planificación de la demanda es un área fascinante porque te permite conocer a toda la organización y lo tienes que hacer. De otra forma, es muy complicado que puedas hacer o dar un servicio responsable a la organización. Mira, mira qué fantástico lo que acaba de decir, ¿no? De hecho, has dicho que no has actuado básicamente en la parte más operacional de la planificación, pero has actuado como una ejecutiva que coordina, que maneja, que gestiona todos los procesos bajo la planificación. Y de esa manera tiene una visión más holística. No sé si existe Sí, la palabra holística en español, esto es, sí, ¿no? sí, 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 tal Sí, cual, más idéntica. amplia. ¿Eh? Y el importante acá, tú hiciste incluso una comparación, Maite, con el ser humano, ¿no? O sea, el cerebro, la sangre que circula por el cuerpo de la persona, de la misma forma como la planificación, siendo el cerebro de la organización, ¿no? Es la parte fundamental para que eso tenga una fluidez importante desde el punto del pronóstico, el estimado de ventas o de marketing, o sea, algo que viene del mercado y que es la demanda propiamente dita, ¿no? Dicha. Y por eso, a partir de este momento, empieza todo un proceso dentro de la organización. Y ahí yo quería eh, olhar ou mirar para uma outra coisa, Maite, que é basicamente os dados, não? Porque há uma Uh -huh. importante situação dentro da organização que é exatamente por esse tema de caminhar o flujo financeiro, o flujo de dados, o flujo de produtos, de onde vêm as matérias-primas, os insumos para produzir. Então, ¿qué dirías, por ejemplo, con relación a cómo entender todo el portafolio de productos dentro de la organización y cómo tener la relación, por ejemplo, con proveedores dentro de este contexto todo de la demanda que viene del mercado y que la empresa necesita producir para tener receta, ¿no? Sí, bueno, a ver, está complicado siendo el cerebro, ¿verdad?, de la organización. Está complicado que como cerebro que queremos ser eficientes y que el cuerpo funcione, ¿verdad? No conozcamos las posibles necesidades que tengan, llámese el corazón o los pulmones o nuestro estómago, por ejemplo. Entonces, hay que entender bien a quién le estamos dando servicio y entender a quién le estamos dando servicio desde el punto de vista de planificar los recursos necesarios para que la empresa cumpla con su objetivo, que su objetivo es vender un bien, un producto, un servicio, ¿ok? Entonces, es necesario que entiendas los productos y todo lo que hay detrás de ellos, incluso delante de ellos, antes que ellos. ¿A qué me refiero? Pues que si te dedicas por ejemplo, no sé, a hacer productos que lleven, por ejemplo, algún tipo de edulcorante, seas consciente de hacia dónde va el mundo con edulcorantes, Ajá. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esas materias primas? ¿Y qué va a pasar con los posibles sustitutos? Por ejemplo, ¿no? Es decir, no puedes, aun cuando estés dándole servicio básicamente a tu negocio, para asegurar que estén todos los recursos disponibles, no te puedes abstraer de cómo lo de afuera afecta a lo de adentro, ¿no? Entonces, nuevamente, conocer tu producto, conocer cómo se ha comportado en el pasado, también ante ciertos eventos,
cómo reaccionan ciertas marcas, incluso voy más allá, de una misma marca, cómo se comporta un SKU específico. Porque tú puedes tener una gran marca que se llame, ¿qué te gusta? Coca-Cola o la Presto Barba o un cereal, te hablo de compañías con las que he estado más relacionada. Y no te puedes abstraer de qué ha pasado a lo mejor en el año pasado o el año antepasado o hace 3 años, en una misma época del año. Entonces, entender no solamente es conocer de qué está hecho, quiénes son los proveedores y qué le pasa a esos materiales y cómo les puede afectar. También es entender cuál es el comportamiento en el mercado, en qué momentos del año suben o bajan las ventas o la demanda en cualquier caso, ¿no? Entonces, es complejo y mucho más, obviamente, cuando hablas de una compañía que hace más de un producto y que hace muchos. Entonces, pues, planificar es todo un gran esfuerzo en la organización. Y afortunadamente, en mi época, y estoy hablando de hace muchos años, me gustaría que no fueran tantos, pero son muchos, la planificación era lenta, tomabas una fotografía en un momento del mes y cualquier cosa que hubiera pasado durante ese tiempo, tenías que esperar hasta el mes siguiente porque no podías tener información en tiempo real, que hoy en día la tecnología, y supongo que de eso hablaremos porque es inevitable hablar de la tecnología, eso lo ha facilitado mucho, pero hubo un momento que con mucha de esa información no la conocíamos. Entonces tuvimos que en el área de Demand Planning desarrollar unas capacidades no solamente de comprensión de lo que pasaba fuera de la empresa, sino también de, si tú quieres, empatía con áreas internas. Es decir, yo le doy servicio al área comercial, ventas y marketing, al área de producción, asegurándome que va a tener los materiales necesarios, incluso también al área financiera. Pues señores, ¿cuáles son sus intereses? ¿No? Entonces, hubo procesos que luego también me imagino que hablaremos o será inevitable hablar, procesos que llegó en muchas empresas llegó a liderizar el área de demand planning, como los famosos Sales and Operation Meetings o el IBP. ¿Por qué? Porque estando en demand planning tenías que hacer mucho de ese, ir pasando por cada área y asegurándote que todos tuvieran esto en línea, ¿no? Entonces, definitivamente, conocer el producto, no solamente por de qué está hecho, no solamente entender de qué está hecho y qué lo forma, sino que lo impacta, que lo cambia, que modifica tu mercado, ¿no? Eso también es fundamental porque eso lo tienes que terminar reflejando. Y luego también, porque aunque sea feo el término, o no muy bonito, o no muy agradable, nos convertimos un poco en auditores de a quienes les damos servicio. El mes pasado, el año pasado, el trimestre pasado me pediste esta cantidad y has vendido esto, pero me pediste todo esto. Ahora, primero, ¿qué pasó? Explícamelo. Y luego, ¿qué vamos a hacer con lo que me ha quedado? Porque lo que me ha quedado es una cantidad importante, ¿no? Entonces, esa labor también implica, pues, no solamente conocer tus productos, sino conocer a quienes generan también esa demanda. Es lo que creo. No sé si te he contestado. Sí, me contestó y me contestó muy bien, Maite. Y incluso has tocado en un punto que es muy importante, o sea, la oscilación de la demanda que te es pedida dentro del escopo de planificación, por ejemplo, te lleva muchas veces a construir un stock, un inventario que es grande y eso te onera la parte financiera, o puede ser un stock bajo, un inventario bajo, y de esta manera no atiende la demanda del mercado. Y ahí me gustaría, Maite, entrar en un punto que está más conectado a la parte de los desafíos, porque para mí eso es un desafío, porque muchas veces nos pasamos en histórico, hoy todavía utilizamos un poco de tecnología, inteligencia artificial, que nos ayuda un poco en la parte de pronosticar o entonces estimar lo que vamos a vender en el mercado. Pero me gustaría, Maite, explorar o explotar un poco más eso en la segunda parte de nuestra prosa. ¿Puede ser?
Sí, claro, por supuesto, claro que sí. Hola Maite, está fantástica esta nuestra prosa, muy buena realmente. A mí me gusta. Mi español está un poco, nosotros decimos en portugués un poco enferrujado, ¿eh? A little rusty in English. Oxidado. Vamos a hablar de los desafíos, de los retos dentro de este tema de la planificación, Maite. Wow. Pues es que son muchos y dentro de los muchos que pueden ser, a veces son muy simples, muy sencillos de resolver y los realmente grandes, importantes, a veces los dejamos pasar. Yo diría que uno de los grandes desafíos, en primer lugar, es cuando estamos hablando de productos nuevos. Es decir, que no tienes un histórico en el que te puedas apoyar, en el que puedas decir, yo sé que vas a vender esta cantidad o que traes esta trayectoria, porque es un producto que está nuevo. Entonces, ese es del trabajo en planificación de la demanda más complicado de hacer, porque tienes que gestionar la parte emocional del área comercial, que tiene la super idea, ¿verdad? Y Yeah. tiene el super producto, y tú tienes que, ven acá, espérate, down to earth, ¿no? Ven acá, baja a la tierra y vamos a hablar de productos similares o incluso de la competencia. Esa es una forma, ese es un desafío importante porque se disparan todas las alarmas y además porque ellos han vendido este nuevo negocio o este nuevo producto, lo han vendido muy bien y lo han vendido también que está sentado hablando sobre el tema, con lo cual lo han vendido muy bien. Ahora hay que ponerle esa parte realista en el medio. Entonces, eso es un desafío importante, los nuevos productos. Luego tenemos el alinearnos, es decir, estar realmente alineados con la verdadera demanda, aun cuando hace ya tiempo, pero no podemos negar de dónde venimos. Y venimos de una cultura en la que los productos se empujaban, el famoso push contra el pull, ¿no? Es decir, yo metía producto al pipeline y llámese el pipeline, pues todos mis clientes le metía producto a todos ellos y al mes siguiente pretendía seguir metiendo producto. Hoy en día, primero, los clientes no se dejan, en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo, no tiene ningún sentido porque el cliente que me compró demasiado el mes pasado no me va a volver a comprar lo mismo el mes siguiente hasta que no baje su inventario. Entonces nos hemos movido de forma lenta, si tú quieres, pero al final lo hemos hecho a un modelo más pool, voy a satisfacer la demanda, que al final del día es donde estamos hoy. Ya yo no estoy pensando en voy a planificar mis recursos para la demanda, es voy a planificar para satisfacer una demanda, que es diferente a planificar solamente la demanda, ¿no? Donde yo creo que ahí, pues el gran reto es balance. El balance que tienes que tener entre esa demanda, la real, ¿verdad? Tus capacidades instaladas, que no es lo mismo que fabriques 100 millones de algo a que fabriques 50.000, porque los costos de fabricar 100 millones en un equipo al que le vas a meter solamente 50.000 unidades, esos costes alguien los está absorbiendo. Entonces, ese balance toma tiempo. Ha habido que esperar muchas veces desincorporación de equipos de grandes volúmenes. Hoy en día ya no estamos tanto en esa línea porque pues también la demanda ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro de los grandes retos. Otro gran reto es, tienes que convertir todo, tienes que producir absolutamente todo. Es decir, si tú en un mes específico tenías planeado X, no sé, una cantidad, 1 millón de unidades de X cosa, y tienes que producir el millón completo, debes hacerlo. A lo mejor puedes programar tu producción de una forma que te permita digamos, amortizar los costes de la mejor manera posible sin tener que llegar a producir el millón, porque si tú me preguntas dónde quiero yo el inventario, pues lo quiero en la forma más primaria posible, donde yo le he metido el menor coste, porque ese es el otro aspecto, Paulo. Aquí ya hablo más con mi sombrero de supply chain. Ajá. Uno de los retos de supply chain en general es que nosotros, cada cosa que nosotros tomamos, cada cosa que nosotros recibimos en supply chain, le vamos añadiendo costes.
en España o costos en Latinoamérica, Ajá, ¿ok? Es ¿verdad? decir, me entregas este bolígrafo y yo lo recibo. Al yo recibirlo, le sumo un coste de la persona que lo recibe, del montacargas, del pallet que tengo que meter al almacén, entrar en el almacén, subir a un estante y que espere allí unos días, dinero sentado en el inventario, luego lo tengo que entregar y demás. Entonces, uno de los retos importantes es que nosotros en supply chain, cualquier cosa que tocamos, lo que hacemos es ponerle costes encima. Y lo que nosotros tenemos que hacer desde Demand Planning es que ese coste sea el mínimo necesario, no más que el necesario. Entonces, si yo tengo que escoger dónde yo debo tener el dinero, pues yo quisiera tenerlo a lo mejor en azúcar, que puedo incluso terminar vendiéndole a alguien más, y no en algo convertido en un producto que lleva azúcar y que a lo mejor no vendo tan rápidamente. Ese es otro reto importante, ¿no? No sé si estoy en línea con lo que con tu pregunta, ¿no? Con tu comentario. Sí, está muy en línea, de hecho, Maite, porque el punto es cómo nosotros administramos esta incertidumbre a lo largo de la cadena de suministro, de supply chain. Mismo porque hoy día nosotros estamos buscando cada vez más tener una visibilidad de la cadena, una visibilidad de supply chain. Y muchas veces, tú mencionaste en la primera parte de nuestra prosa, nuestra charla, el, el, la utilización de Sales Operations Planning o Sales Operations Meeting, en donde la gente se queda en una cita, en una reunión, charlando sobre su experiencia, o sea, cuál sería la exactitud de la demanda, si bien que no existe exactitud porque nosotros estamos estimando, estamos prognosticando, ¿no? Entonces, Exacto. en realidad es un estimado, ¿no? No es algo, no sería algo real a este momento. Pero el punto, cuanto más personas que tengan un interés vuelto a la organización para que tenga lucro, para que tenga liquidez, y tú usaste muy bien el ejemplo de que todo que terminamos en un producto, o sea, toda vez que generamos un producto terminado, estamos poniendo no solamente insumos, pero ponemos la fabricación, ponemos las personas, los maquinarios, los equipos que están transitando por ahí, o sea, un estoque que va a tardar a ser vendido. A mí me Correcto. gustó mucho esta comparación. Y cuando nosotros hablamos de Sales Operations Planning, por ejemplo, el tema aquí no es hablar de Sales Operations Planning, pero la experiencia con todo eso, cuando nosotros tocamos el tema de la incertidumbre, cada área tiene su interés. ¿Cómo has lidado con eso? ¿Has trabajado este aspecto, Maite? Pues, caramba, es buena pregunta porque me gustaría decirte que lo he hecho muy bien siempre. Y no es así. No ha sido así. Yo creo que justamente porque no ha sido así, es que me siento más en capacidad de contestarte. ¿A qué me refiero? A que ha sido duro. Los inicios yo tengo mucho tiempo desde que empecé a trabajar en supply chain y cuando yo comencé, en la época que comencé, pues nosotros teníamos escasamente una discusión del MRP, que era que tengo que comprar para producir y no iba más allá. Y luego pues nos fuimos sofisticando más y en la medida también que cada área involucrada en el proceso tenía su propio pronóstico, ojo, porque ese es el otro problema, que teníamos a la gente de marketing que decía a nivel anual lo que iba a vender el año siguiente, ¿ok? Y luego lo iba actualizando un poco en función de las campañas publicitarias y las promociones y actividades comerciales. Luego tenías al señor de ventas, que no siempre eran la misma persona o la misma área, haciendo también su pronóstico. Luego tenías incluso al señor de producción haciendo también su pronóstico de producción. Entonces, y además alguien que luego ha salido, que siempre ha estado un poco más en la retaguardia, pero siempre vigilante, que es el área de finanzas. Y entonces al final teníamos muchas ideas y de alguna forma yo creo
que el proceso de Sanofi, que culmina en una reunión mensual, pero que es un proceso que se sigue, que en lo que termina esa reunión mensual, al día siguiente, a la primera hora de la mañana, es iniciar otra vez todo el proceso de seguimiento por SKU, por marca, por cliente, incluso por key account, y se convierte el área de demand planning en un business partner. Yo puedo decir, por ejemplo, que yo tenía la figura de business partner de supply chain, es decir, acompañando al área comercial, pero otra persona que me ayudaba en ese rol de business partner era la persona encargada de demand planning, porque le hacía seguimiento estrecho a los comerciales, tanto a marketing como a ventas, ¿no? Entonces, yo creo que cometemos un error si vemos el Sales and Operation Planning como una reunión. Es todo un proceso, es todo un proceso que además en el que se vigila mensualmente, y sobre todo por un detalle, porque por lo menos en las organizaciones en las que yo he estado, la responsabilidad de cuidar y de mover y promover que se muevan las marcas que se están quedando en el inventario, ojo, es decir, tú dices que vas a vender 5, está bien, estupendo, vende 5, pero acuérdate de las que tienes aquí, que son de otra marca que no has vendido. Vende las 5, pero ¿qué actividad tienes para vender lo que se te ha quedado en el inventario? Porque eso también es parte entran las responsabilidades del área de demand planning, mover ese inventario y ponérselo constantemente, ponérselo aquí delante en los ojos del área comercial, tanto de marketing como de ventas, ¿no? Entonces, para mí el S&OP se convierte un poco en eso, y es un proceso casi como un sándwich, viene desde abajo, pero también desde arriba. El primer líder, el primer promotor debe ser el CEO o el director general o el gerente general, no solamente el supply chain, y debe ser un proceso que culmine en una reunión que incluso hasta los gerentes de los departamentos deben estar. Es decir, debe estar el gerente de marketing, debe estar el gerente de ventas, debe estar el gerente de producción, el gerente de finanzas, porque hay muchos intereses. Que la reunión la lidere demand planning, está bien, pero el protagonismo es de toda la organización. Y otra de las cosas que ha pasado en la evolución de este tipo de procesos ha sido convertirlo y transformarlo en otro tipo de proceso también bien completo, y a veces no necesariamente bien ejecutado, que es el IBP, que es el Integrated Business Planning. Que entonces ahí le metemos la componente financiera, que es necesaria, que siempre tendremos a gente en la organización, sobre todo el señor de finanzas, preocupado no solamente porque vendamos, porque no se nos quede inventario obsoleto en los almacenes, sino además también porque vendamos los productos más rentables. Pero los productos más rentables son rentables porque hay productos base que hacen que ese producto sea rentable y le dan de comer a esa capacidad instalada que hay que alimentar, ¿no? Entonces, yo creo que no se debe perder la pista de esto, pero el S&OP yo creo que ayuda a alinear a la organización a todos los niveles, a poner a todo el mundo en la misma página, ¿ok? Y otra cosa curiosa, si habláramos si tú me preguntaras qué medida pondrías, una de las cosas que hicimos en una de mis últimas posiciones en Kellogg's en Europa fue cruzar los objetivos. Es decir, en el job description y en los objetivos anuales, yo tenía, y mi gente también, tenía objetivos del área comercial. Y está bien, porque el área no comercial no puede llegar a sus objetivos si yo no los ayudo. ¿Ok? Entonces yo tenía objetivos comerciales, incluso objetivos financieros, pero ellos también tenían objetivos de supply chain. El inventario era un objetivo cruzado. Ellos tenían que ayudarme a bajar el inventario. Es decir, mi labor no era vender, mi labor era asegurarme que ellos tuvieran producto para vender. Ellos me tenían que ayudar a eso. Entonces, si yo tuviera que dar un consejo a alguien es, asegúrate que los objetivos del área comercial también los tiene supply chain, y que los objetivos del área comercial también son compartidos y con supply chain, y el área comercial tiene objetivos típicos de supply chain. Porque si no, simplemente no te duele y tú vas a ir a los tuyos de finanzas, a los tuyos comerciales o a los de ventas.
y te vas a olvidar de que hay una gente acarreando el inventario, porque así pasa, tú vas para adelante siempre. Y no podemos evitar también por el otro lado, Paulo, que en planificación por naturaleza vemos para adelante siempre, para adelante, hacia adelante. Pero ver hacia adelante significa que tienes un pasado y tienes que ver cómo lo mueves para que ese pasado no te pese. Porque luego pues tenemos los problemas típicos, ¿no? Entonces, yo diría que una de las cosas más interesantes también del proceso de Sanofi es llegar a conocer a tus clientes internos, darles servicio y además asegurarte de que compartes los objetivos con ellos y ellos contigo. Mira, mira, qué bien, qué fantástico, Maite. Incluso tocaste un punto extremadamente importante en nuestra prosa, en nuestra charla, porque de hecho las personas que se sientan alrededor de una mesa para hacer una reunión de Sales Operations Planning tienen sus objetivos y objetivos muy distintos entre ellos. Y hay que tener un guardián, ¿eh? de Correcto. esto para decir, mira, el rumbo a lo cual nosotros vamos a ir es este, ¿no? Maite, yo voy a decir el siguiente. La charla está tan buena, la prosa está tan fantástica, pasó muy rápidamente y estamos terminando acá. ¿Ah? Recibe un saludo fuerte. Gracias, igualmente. Muy, muy grato por tu participación y por permitirme tutear contigo. Yo solo podría agregar algo. Sí, pueden. Yo diría primero gracias nuevamente también por la oportunidad de, de, de explicar o de ayudarme, digamos, y de invitarme a explicar algo que me ha gustado tanto. Pero debo decir en justicia que todo esto lo aprendí porque hay un recurso importantísimo en Demand Planning, que es la gente. Es decir, asegurarte que tienes el perfil adecuado es muy importante. Y yo creo que como alguien que me ha tocado varias veces tener esta responsabilidad de, digamos, reportar también los resultados de Demand Planning, siempre me aseguré de tener la mejor gente posible. Y si era mejor que yo, aún mejor. Entonces he tenido gente muy buena con la que he aprendido muchísimo y ese es un recurso sumamente importante. Eso y darle la bienvenida y abrazar la tecnología, que te hará la vida un poquito más fácil, sin duda. Y muchísimas gracias, Pablo, por la invitación y bueno, cuando quieras por aquí estamos. Cuenta conmigo. Ok, un mensaje fantástico realmente, Maite. Bueno, yo tengo la costumbre de decir a un infinito y além, yo creo que en español es al infinito y más allá, ¿no? Ok, hasta el infinito y más allá. Que te vaya bien, cuídate. Gracias, muchísimas gracias. Chao, Maite. Chao.